Vamos a continuar en esta mañana con esa serie de sermones en los que hemos estado hablando de la humanidad de Jesucristo y que también se vieron un poquitín alterados, por diferentes circunstancias, más o menos en un par de semanas. Y que tanta bendición, hablo por mí, han traído a mi vida por la propia observación y comprensión de la grandeza que hay en la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde su concepción, desde su infancia, desde su adolescencia y hasta su muerte. Recordamos claramente que en este estudio de Levítico 2, de la ofrenda de harina, de la ofrenda de cereal, estábamos viendo a nuestro Señor en su humanidad, o sea, en su andadura a lo largo de los años, desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario. Indudablemente no lo hacemos para separar los conceptos, ya que cuando podemos ver las cosas con más claridad, todo se amplía y en verdad podemos verlo más claro incluso juntos. Pero a veces es verdad que esto se obvia, se olvida, y sencillamente todo se centra en un hecho, y gloria a Dios, porque no hay un hecho más importante en la historia de la humanidad que la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Pero la vida de Cristo, como Él vivió, su humanidad, su forma de pensar, su forma de actuar, sus consejos, sus actitudes practicadas a los ojos físicos de personas, quedaron registrados aquí en este santo libro, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos estudiar y aprender de ello. Hemos podido venir a lo largo de diferentes sermones y quedamos en el estudio que concluimos acerca de la concepción de Cristo por el propio Espíritu Santo, claramente tipificada en la flor de harina amasada con aceite, ¿sí? Y quedamos a las puertas de que esa ofrenda no solamente era amasada con aceite, sino que realmente era ungida con aceite, o sea, se le vertía, se le derramaba aceite encima. Y es donde vamos a estar en esta mañana, algo muy importante, fundamental. A la unción del aceite de la ofrenda, la flor de harina es un tipo de Jesucristo, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya lo estamos viendo en otra manera. Y en la propia ofrenda, como hemos leído en el libro de Levítico, hemos visto la importancia del incienso y la sal, que darán mucho sentido a esta parte que ahora estamos estudiando, ¿sí? O sea, lo que el incienso significa y lo que la sal significa, para terminar en los materiales o los ingredientes prohibidos que son la levadura y la miel, o eran la levadura y la miel cuando se llevaban a cabo estos sacrificios en los tiempos de que, como digo, el sacerdocio levítico, con sus reglas, con sus ceremonias, todavía estaba en pie. Entonces vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Lucas y vamos a estar aquí un poquito en esta mañana. Vamos primeramente a tener un previo arranque en el capítulo 3, verso 21 y 22. Después continuaremos en el capítulo 4, versículo 1. No vamos a desarrollar todo el contexto que iría hasta el versículo 13, pero sí hablaremos un poquitín de ello y concluiremos en el verso 14 del capítulo 4. Hemos podido ver la importancia de la concepción de Cristo en el vientre de María por el Espíritu Santo. Recordamos que Cristo fue concebido en una manera milagrosa y que realmente Cristo no tiene un comienzo existencial como todos los seres humanos de todos los tiempos desde Adán. Y pudimos ver que la propia expresión nos enseñaba que fue puesto ahí evidentemente desde su desarrollo embrional.
O sea, no fue su concepción, no fue el resultado de la unión fisiológica entre un hombre y una mujer. O sea, sencillamente un vientre que es fecundado por un espermatozoide masculino, un óvulo que es fecundado por un espermatozoide masculino. Cristo fue puesto ahí. Ese es un milagro de milagros. Eso es algo maravilloso y glorioso que todavía nos deja espiritualmente con nuestra boca abierta, con un sentido de admiración, con un sentido de adoración y con un sentido de darle gloria a Cristo por esta verdad tan maravillosa que podemos contemplar, que podemos creer y que realmente podemos ver cómo fue hecha por Dios. Esto es importante. La Iglesia debe y tiene que potenciar su adoración. Hace unos momentos hemos tenido unos momentos preciosos, como muchas reuniones, ¿sí? Donde podemos ver letras de canciones que nos dicen tanto, donde podemos ver dones expresados, un asunto que se está ocupando ahora mismo en la propia preocupación de nuestra Iglesia. Y donde realmente parte del aspecto funcional de los dones es la adoración. O sea, realmente los dones a la Iglesia son dados para promover la adoración. Y en este sentido, cuando estamos contemplando bajo la revelación de la luz del Espíritu Santo un hecho tan maravilloso como este, si tu corazón no se mueve a adorar, es importante que revises la vida espiritual que hay en ti. Ya que hablar de Cristo en su concepción y no tener un deseo de adorarle es porque hay algo que no comprendemos como debemos. Y esto fue donde el propio apóstol Pablo asentó las verdades del Evangelio. Él, cuando habló con su discípulo Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 3, en el verso 16, sencillamente dijo: grande es el misterio de la piedad. O sea, ¿qué es el misterio de la piedad? Evidentemente, lo que el Evangelio en sí mismo reúne, desde la humanización de Jesucristo hasta la glorificación de Jesucristo. Amén. Entonces, él deja claramente dichas estas palabras: Dios fue manifestado en carne. Entonces, en este sentido, tenemos la fuerza del apartado que hemos estado estudiando el último domingo tocando este tema. Ahora vamos a hablar de el Hijo de Dios ya en otra manera, siendo ungido, siendo dirigido, siendo llenado, siendo llevado. Esto es algo que debe de llevarnos a una profunda reflexión, porque a veces si aquel que en sí mismo era perfecto, si aquel que en sí mismo es perfecto, si aquel que en sí mismo es exactamente igual en esencia, en vida, en naturaleza, en atributos, en condición al Espíritu Santo, es evidente que no tendría la necesidad de ser dirigido, llevado, guiado, porque Él mismo es divino. Amén. Y esto es una parte que Jesucristo tiene y que no podemos negar. Él es divino, Él es Dios. Y por lo tanto, Él podría prescindir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser Dios mismo no tiene esa necesidad como nosotros tenemos. Pero sin embargo, a Dios le pluguió, a Dios le pareció bien, al Padre le pareció bien y al Hijo le pareció bien en su forma humana de conducirse, manifestarse, relacionarse, actuar y enseñarnos su vida en una dirección y dependencia total y absoluta del Espíritu Santo, lo cual es un ejemplo para los creyentes hoy. Una gran pregunta que debemos de hacernos los cristianos es cuánta dependencia tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto nos dirige el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuánto realmente desarrollamos del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y cuánto no hacemos por el Espíritu Santo en nuestra vida? Esta es la clara enseñanza por la cual Jesucristo, entre otras cosas, también se humanizó. La principal razón fue sencillamente obedecer, cumplir la voluntad de su Padre, ¿sí? Y morir en una cruz por nosotros. Y resucitar y ser glorificado y llevar a cabo el plan de redención, o sea, cumplir el nuevo pacto con una total y absoluta seguridad y fiabilidad en cuanto a sus resultados. Ese es el
propósito principal, o sea, la redención eterna que el Dios eterno, antes del momento, antes de la creación, antes del tiempo, después de la creación, determinaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una cosa maravillosa que realmente nos trasciende. Y ese es el fundamento principal por el cual Cristo vino a este mundo, ¿sí? Pero vino también a enseñarnos muchas más cosas. Y esas cosas tienen que ser entendidas por nosotros. Vino a enseñarnos cómo un hombre debe andar con Dios. Vino a enseñarnos cómo un hombre debe de desarrollar la fe en Dios. Vino a enseñarnos cómo un hombre debe de entregar su vida. Vino a enseñarnos de qué trata el verdadero cristianismo. Vino a enseñarnos la diferencia entre la religión y la vida espiritual. Vino a enseñarnos tantas y tantas cosas que debemos y tenemos que buscar el tiempo para comprenderlas en su justa profundidad. Tu vida espiritual depende de esto. Y tu aprovechamiento depende de esto. Y por lo tanto te aconsejo que tú por ti mismo trates de vivir en esta condición. Que puedas decir, como dijo el Señor Jesús, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego de mi voluntad. Eso es grande, ¿eh? Eso es muy profundo. Y eso es muy difícil, no imposible, si no hay un milagro. Si no hay un milagro en tu vida, nunca tendrás ni el poder, ni la fe, ni la capacidad, ni la voluntad de disponer tu vida como la dispuso el Hijo de Dios. Claro. Salvamos la diferencia de que lo que Él fue a hacer no lo hará ningún hombre, pero la enseñanza en cuanto a la entrega tiene la misma esencia. Si tú no estás en disposición de entregar y de perder tu vida para la gloria de Dios cristianamente, poco podrás hacer. O nada. Porque si hablamos de milagros, entonces no podemos decir poco, tenemos que decir nada. Y ahí es la gran batalla donde todos estamos. Amén. No hay uno aquí en esta mañana que pueda decir, yo cumplo perfectamente. No, tú estás en una batalla exactamente igual que yo. Hoy te has levantado con circunstancias que no comprendes, otras que comprendes, algunas que tienes que comprender mejor, con incertidumbres y con certezas. Esa es mi vida y esa es tu vida. Nadie puede decir en esta mañana que en esto ha llegado. No, tenemos que seguir andando hacia esa experiencia superior y maravillosa que tiene el futuro glorioso de Dios para todos nosotros, en una entrega diaria y constante de nuestra vida. Entonces, en estas cosas tenemos que aprender de nuestro Señor para corregir defectos, ¿sí? A veces, si puedo hacer una pequeña comparación o analogía o como quisiéramos llamarlo, los que usamos, como digo, instrumentos técnicos de los adelantos del día de hoy, por ejemplo, teléfonos, tabletas, smartphones, suena más bien, son teléfonos inteligentes en inglés, smartphone, aunque un griego te dirá, eso es palabra mía. Pero la realidad es que tú cada 10, 12 días te aparecen actualizaciones, ¿sí? Y las actualizaciones vienen a decirte casi siempre lo mismo, para corregir defectos. ¿No? ¿Dice así? ¿O no dice así? Y tú corres, a poner tu teléfono en un cargador, estás pendiente de los defectos de tu teléfono, como pocos. Hay gente dedicada a su teléfono. Pues en la misma manera que nos dedicamos a nuestros instrumentos tecnológicos, ¿cuánto más debemos dedicarnos a nuestra vida espiritual? Ahora hasta los instrumentos tecnológicos te dicen las horas y el tiempo que has pasado y el contenido con el que has pasado el tiempo. Te valoran como un buen usador y un buen, como digo, alguien que realmente tiene una muy buena relación con sus tabletas y con sus teléfonos. Seguramente que muchos de nosotros, si pudiéramos
discriminadamente usar el tiempo que quisiéramos, sacaríamos notables y sobresalientes. Pero ahora mi gran pregunta es, ¿cuántas actualizaciones de tu vida estás dejando sin hacer? Cuando escuchas en ese teléfono, se llevará a cabo durante la noche, pero tiene que estar en el cargador puesto. Y ahí puedes decir, en realidad, el Señor me encontrará orando. Me verá en esa necesidad que tengo de ponerme delante de Él para que Él haga esos trabajos en mi vida. ¿Cuánto tiempo paso con el Señor? Pues Cristo es un ejemplo de alguien que pasaba mucho tiempo con Dios, diariamente. Y si tú no lo haces, nunca podrás hacer la obra de Dios. Porque ¿para qué vino Jesús? Para hacer la obra de Dios. ¿Y para qué te salvó a ti el Señor? ¿Para ir al cielo solamente? ¿O para también hacer la obra de Dios? Bueno, pues es algo importante y es algo fundamental. Amén. Yo he puesto aquí que Él hacía todo por el poder del Espíritu Santo, en una condición de hombre. Observa que Él hizo la voluntad de Dios. Él anunció las buenas nuevas, el Evangelio. Él sanó enfermos, limpió leprosos, echó fuera demonios. Esto es un detalle importante que viene en Mateo 12, 28, donde el propio Jesucristo, en ese contexto donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, viene a decir, si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, eso es significativo de que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Asunto importante, ¿sí? Alimentó hambrientos, resucitó muertos. ¿No? Y ahora, cuando nosotros podemos ver todas estas obras, cuando nosotros podemos ver todo esto que Jesucristo llevó a cabo en su vida terrenal, bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo, lo tenemos que trasladar a la iglesia hoy y preguntarnos, ¿realmente estas son las obras que está llevando a cabo la iglesia? ¿Realmente estamos viendo todos los milagros que la gente pudo ver en Cristo Jesús y que, como veremos, pudieron ver en el propio desarrollo funcional de la iglesia en los años siguientes a la muerte y a la resurrección de Cristo? ¿Realmente estamos dedicados a esto en un 100% de nuestra vida? ¿Hemos hecho de nuestra ocupación, hemos hecho de nuestro propósito centrarnos únicamente en esto? Si eres cristiano y tienes parte de tu vida que ocupa más que esto, algo no funciona en tu vida espiritual. Escúchame en esta mañana, preocúpate, porque aquí es donde tenemos el problema. Y podemos ver que no solamente va a ser el que yo no esté haciendo estas obras, que deben de ser un ejemplo que me compara con mi ejemplo máximo, que es Jesús, y con el siguiente ejemplo, que es la propia vida de los apóstoles, y con mi siguiente ejemplo, que es la propia palabra de Dios, y con mi siguiente ejemplo, que es la propia verdad que yo veo en el tiempo donde hoy vivo y existo. Entonces aquí, como digo, es donde realmente yo tengo que pararme a pensar que si no estoy haciendo esto, estoy creando vacíos peligrosos en mi vida, espacios peligrosos en mi vida que van a tener un aprovechamiento carnal y que pueden tener una consecuencia y un final doloroso. Familiarmente, a nivel de iglesia, a nivel de hermanos, a nivel de comunión, a nivel de ministerio, a nivel de vida en fe, a nivel de lo que tú quieras. Todos estos vacíos, espacios que no están dirigidos en una manera bíblica y espiritual, son espacios muertos en tu vida.
en la relación con tus hijos, con tu mujer, con la iglesia, con tus hermanos, con el mundo que necesita escuchar hablar de Jesús. Y estos espacios hay que llenarlos ¿cómo? Siguiendo el ejemplo de aquel que buscó constantemente la guianza, el poder, la llenura y el desarrollo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en Hechos 2. Estamos en Lucas 4, no nos vamos a ir de ahí. Sencillamente incluiremos dos textos importantes para que podamos ver la conexión entre el Hijo de Dios y la Iglesia hoy. Después volveremos al ejemplo que nos ocupa. He preferido introducir estos dos textos ahora porque para mí me hacen mejor servicio en el propósito del sermón que quiero presentar. Entonces dice así, estamos en el capítulo 2, versículo 22, en el capítulo 4 y versículo 10 del libro de los Hechos. Ahora dice Lucas, en el registro que tenemos aquí en las propias palabras que Pedro citó en su primer discurso, observa que siempre unen la vida de Jesús con su muerte, con su sacrificio. O sea, es como la antesala que le lleva después a mostrar lo que él hizo y realmente lo que ocurrió en esa cruz. Y ahora dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta es la vida de Jesús antes de su muerte. Pedro está hablando del testimonio de Jesús antes de su muerte. O sea, viene a decir que lo que él hizo, que lo que él enseñó y lo que él mostró es un dato más que suficiente de Dios para poder comprender y entender quién él era. Sin embargo, todo lo que él vivió no fue suficiente, porque el siguiente texto nos enseña que lo crucificaron, que lo mataron, que realmente no tuvieron en cuenta quién él era, no reconocieron en él esas señales de Dios para darle la identidad de quién Cristo era, el Hijo de Dios, en quien el Padre se complacía. Entonces, cuando nosotros desconectamos la comprensión de la propia vida ejemplar de Cristo, también perdemos de vista el sentido y comprensión de su sacrificio. Esto es una verdad. Por eso hoy hay evangelios que son muy baratos y que se venden al costo de nada. Sencillamente se ofrece una vida donde no hay ningún tipo de profundidad, donde no hay ningún tipo de valor y que en ninguna manera hay ninguna comprensión. El hombre corre para ir al cielo un día, no comprende quién es Cristo, no comprende que es un pecador, no comprende quién era Cristo, no comprende absolutamente nada. Entonces nosotros podemos ver la importancia de predicar un evangelio donde enseñamos quién es Jesús y por supuesto quién fue Jesús en su vida humana aquí en la tierra. Es una parte fundamental e importante del evangelio. Jesús no fue un cualquiera que murió por los hombres. Por las gentes murió mucha gente, dio su vida en muchas guerras, por ideales, por países, por asuntos políticos. Pero Cristo dio su vida para cumplir el plan de Dios en la redención del ser humano. Y por lo tanto es importante saber quién era Él y lo que Él hacía. Entonces ahora nosotros, pudiendo entender esto, podemos entender cómo los apóstoles engancharon esta vida.
comprendieron esta vida. No solamente fueron salvos, sino empezaron a desarrollar las mismas señales, los mismos milagros que Cristo hizo aquí en la tierra. O sea, eso era importante para el testimonio del mundo de aquel entonces. O sea, los apóstoles iban a hacer lo mismo que Cristo hizo en vida, pero ya con Cristo resucitado y bajo la unción, el poder y la dirección del Espíritu Santo. Resucitaron muertos, sanaron enfermos, manifestaron milagros exactamente igual que el Hijo de Dios. Entonces, esta verdad tiene que llevarnos a pensar y a valorar nuestro entorno inmediato. Están sucediendo milagros en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en mi ministerio, en el desarrollo funcional de lo que yo vivo cada día. Realmente mi vida es una vida que claramente manifiesta el milagro por el cual yo nací de nuevo. Soy un hombre que estoy dirigiendo mi vida espiritual en una manera carnal. Nunca creceremos así. Nunca creceremos así. Si tú quieres ser un instrumento en manos de Dios, tienes que abandonar tu vida a la revelación, a la dirección, a la confianza en el Espíritu Santo. Esto es el milagro. Tú tienes que entregar quien tú eres a Dios y realmente para que Dios haga de ti aquello que Él quiere hacer. Y para nosotros, que calculamos tanto las cosas, se hace muy difícil. Hay situaciones puntuales en la vida que nos hacen pensar en Dios. A veces los cristianos nos espabilamos porque las circunstancias que de repente nos sobrevienen nos hacen depender de Dios. Nos vemos golpeados en una manera inesperada por cosas de la vida y en ese momento, ¿a quién nos agarramos? Al Señor. ¿A quién nos vamos a agarrar? Pero a veces en nuestra vida cotidiana es así. En nuestro día a día es así. Estamos de rodillas agradeciendo al Señor diariamente por el hijo que hemos recibido, por el bebé que ha sido concebido, por los hijos que se nos están casando, por la vida que Él nos está permitiendo vivir. La gente está viendo esta condición constante, tener una emisora de radio, poder realmente hacer tantas cosas como hacemos, es un motivo de caer de rodillas diariamente pidiendo que el Señor nos guíe. No podemos decir que sí. Somos personas que llegamos a acostumbrarnos a todos. Y esto es malo, no es bueno. Y esto ha traído el fracaso a muchos cristianos. Llegar a acostumbrarnos a ser cristianos y olvidarnos que somos un milagro de Dios. Que la fe es potente, que quien nos guía es Dios mismo, quien hace la obra es Dios mismo. No soy yo, no soy más que una herramienta, un vaso frágil. Soy muy consciente, como bien enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Él muestra esa grandeza a través de simples vasos frágiles de barro. La grandeza del poder, la gloria del evangelio, la gloria de la fe. ¿Qué vas a separar? ¿Qué queremos interpretar ahí? Es todo lo que Dios nos ha dado. Y tú lo puedes recepcionar y tú lo puedes tener en una condición tan frágil como la tuya. Capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Ese soy yo. Por eso necesito este equilibrio. Y este es el desafío. Amén. Necesitamos encender la mecha. Necesitamos, en cierta manera, darle aire al fuego para que el fuego se encienda. Necesitamos avivar el don. ¿No? Necesitamos cuidar el don.
Necesitamos entender que lo que hemos recibido fue milagroso, proféticamente milagroso. Fue hablado por la propia profecía de la palabra de Dios, que te declaró un santo, un hijo de Dios, que te declaró un maestro, un pastor, alguien con una función dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Si no avivas cada día ese don, vas a entrar en un estado de invernación, vas a entrar en un estado de normalidad que está llevando tu vida a una frialdad peligrosa, y ahí el pecado está muy cerca. Porque ahí es donde empieza la duda con Dios y donde empieza la búsqueda de uno mismo aquí en esta tierra. Mi familia, mis hijos, mis necesidades, mis. Y los mis nunca te van a poner una banda, ni de Miss Universo, ni de Mister Universo. Los mis en la vida cristiana te van a llevar a una caída espiritual. Amén. Cambiemos los mis por el tú, tu gloria, tu obra, tu honra, tu gracia. Eso da sentido a mis. Entonces podemos ver cómo claramente Pedro es consciente de que algo ha cambiado en su vida y que evidentemente la idea es enseñar a Jesús en lo que estamos enseñando en esta tarde. Capítulo 4, siguiente versículo que vamos a leer relativo a esto. Y este todavía es más explícito que el anterior y ya adecuado, aunque para mí es tan adecuado uno como otro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, 4:10 del libro de los Hechos, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel varón poderoso en obras, en hechos, en milagros, en buenas obras, en mostrar a alguien con fe, con dependencia, con obediencia de Dios, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Esto es una verdad importante también. Por él, este hombre está, ¿dónde? En vuestra presencia. ¿Cómo? ¿Quién había sanado al cojo? ¿Quién lo sanó? Dios, evidentemente. Pero ¿quién oró por el cojo? ¿Quién tuvo la fe para que el cojo sanara? ¿Quién puso las manos sobre el cojo? Pedro y Juan, ¿no? Entonces podemos ver que la iglesia hace milagros exactamente igual como Jesús los hizo en vida. Por el mismo poder que Jesús hizo los milagros, la iglesia también hace los milagros. Eso es lo que está diciendo Pedro claramente. Está diciendo, este hombre ha sido sanado por él. Pero el problema, ¿dónde estaba? En el propio testimonio de Pedro y Juan, que les estaba trayendo un problema, una dificultad. Amén. Entonces necesitamos estos milagros, hermanos. Volvemos a Lucas, el texto que nos ocupa. Y aquí estamos en el comienzo. Ahora damos un salto entre sus 12 años, donde estuvimos algunos domingos atrás, y ya estamos con Jesús con 30 años. 18 años han pasado, en los cuales poco hemos sabido, solamente podemos pensar, pero aquí ya estamos con Jesucristo con 30 años. Eso lo dice el verso 23 del capítulo 3. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Para aquellos que les guste ver las cosas curiosas, importantes de la Escritura, el capítulo 4 de Números nos enseña que los levitas comenzaban de 30 años, su ministerio hasta los 50, ¿sí?
Entonces aquí vemos que Cristo, ante el pueblo judío, también está cumpliendo, en cierta manera, asuntos relativos a verdades del Viejo Testamento. Entonces tenemos ya un Jesús con 30 años. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo. Esta es la primera vez de las 3 veces que en el Nuevo Testamento el Padre habla desde el cielo en relación con el Hijo. 3 veces. Esta es la primera. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, ahora vamos a estar en unos contextos que son interdependientes, ¿sí? Toda la Biblia es interdependiente, pero ahora mismo estamos en un momento muy importante. Jesucristo viene al Jordán, ¿sí? Y claramente Él viene como alguien, como el resto de las personas. La gente iba a bautizarse a Juan, iba a bautizarse en el bautismo de Juan, y Cristo viene ahí, en el grupo. Podemos imaginar que esto realmente era así, lo cual para mí es muy importante porque estamos tratando de tener el equilibrio entre lo que Él es perfectamente como Dios y lo que Él es humanamente como hombre, en esa humanidad perfecta, irrepetible e incomparable en la vida de ningún ser humano, y que en esa humanidad perfecta Él viene a hacer asuntos que son tremendamente importantes para nosotros que estamos leyendo la Biblia. Este es un momento glorioso. Es un momento donde nuestros ojos espirituales deben de estar ahí en ese mismo Jordán, en ese mismo momento, para que el Espíritu Santo traiga claridad sobre la grandeza de lo que estamos leyendo. Jesucristo viene a Juan y sabemos que Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Para no entrar en líos teológicos, explicaciones teológicas, después, posteriormente, el bautismo cristiano vino a ser también un bautismo de arrepentimiento que hablaba de arrepentimiento y evidentemente de una nueva vida, como trataremos de hablar un poquito más tarde. Pero Cristo viene ahí a bautizarse. ¿Para qué? Sabemos que Él no tenía ningún pecado que confesar. Nosotros tenemos que tener respuestas en cuanto a lo que Cristo está haciendo ahí en el Jordán, qué es lo que trata de enseñarnos. Y no es una respuesta tan fácil porque los teólogos de todos los tiempos no se han puesto de acuerdo con esta respuesta. Y nosotros no somos más inteligentes que nadie tampoco. Somos tan necesitados o tan ignorantes a veces como todos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento relativo a Israel por la maldad de este pueblo en la condición que vivía cuando Cristo vino a este mundo. Pero aquí lo que estamos viendo, evidentemente, es que Juan ve a Jesús y le dice: por favor, soy consciente de quién eres tú. He tenido una revelación como Pedro, como se nos enseñó al principio de esta reunión. Juan era un bienaventurado porque pudo distinguir al Cordero de Dios. Fue más allá que Pedro. Observa que Pedro vio al Mesías, pero no vio al Cordero sufriente. Vio al siervo, pero vio al Mesías, pero no al siervo sufriente. Pero sin embargo, Juan vio al Cordero de Dios, aquel que quitaba el pecado del mundo. Esta era la predicación de Juan, lo cual le hace un predicador con una verdad del Nuevo Testamento, aun cuando Juan queda en el lado del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, ¿verdad? Él sabe perfectamente que no es digno ni de agacharse a desatar la correa de su calzado. Y le dice: es al revés, yo tengo que ser bautizado por ti. Y ahora Jesús le dice: es necesario. ¿Qué pone ahí? Lleva tus ojos a tu Biblia. ¿Qué dice ahí? Tenemos que ir aquí no le tenemos, pero lo vamos a encontrar en un sinóptico, ¿no? Vamos a encontrarlo.
Sabemos que dice, es necesario que se cumpla toda justicia. El verso 15 del capítulo 3 de Mateo. Ahí lo tenéis, no os asustéis. No estamos diciendo barbaridades. Está todo aquí. ¿Qué dice? Nosotros ahora estamos haciendo un paralelismo, ¿no? O sea, estamos usando el mismo contenido en diferentes evangelios para tener más datos. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Las mascarillas nos impiden hablar, decir amén. ¿Qué dice Jesús? ¿Perdón? Es necesario que cumplamos toda justicia. El verbo evidentemente está hablándonos de un pronombre que está en la primera persona del plural. Cumplamos. ¿Quién iba a cumplir? Esta es una gran pregunta que necesita de una respuesta. Entiendo que el cumplimiento no era un asunto entre Juan y Jesús. Evidentemente entiendo que Cristo está hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, del Padre, del Espíritu Santo y de Él. ¿Sí? ¿Quién es el que va a cumplir justicia? ¿Juan? ¿Juan y Jesús o Jesús? Y si Jesús está hablando con un verbo que está usando un plural, entonces ¿de quién está hablando? Del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué es la siguiente imagen que tenemos? Hermanos, justo en el momento en el que Jesús lleva a cabo la acción por la cual baja al Jordán, y entendemos, por una parte, identificarse, ¿sí?, en ese bautismo, o por otra parte, proféticamente, dar una idea simbológica de su muerte, de su sepultura y de su resurrección en ese bautismo, que para mí es bastante coherente y correcto, ¿sí? Pero ahora, justo en esos momentos, ¿cuántas veces oíste hablar a Dios tú desde el cielo? Con voz audible. No suele suceder a menudo. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Es una situación incluso más óptima. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Pero en este momento el cielo se abre para dar paso a la voz del Padre. ¿Sí? Y el Padre que dice, este es mi Hijo amado. Si yo le preguntara a un griego en esta mañana, enamorado, me diría, ahí lo que pone la Biblia es agapetes. A veces los griegos cariñosamente a sus novias dicen agapis. Es una forma de decir cariño, amor, ¿no? Pero la realidad es que la palabra que aquí estamos encontrando, aunque en muchos casos verás agapetes, es una palabra que viene del hebreo, que es yahet, y que quiere decir único, único. No hay más. Único. Eso es lo que da sentido a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Esta es la palabra que escuchó Abraham. Ahora entrégame, sacrifica a tu Hijo, tu único Hijo. La palabra correcta es monógenes. Es el único. Es la palabra que usa Juan 3:16. Entonces aquí esta voz de Dios está señalando al Hijo como el único Hijo en condición de hombre. Y en condición de hombre, la propia voz del Padre que está citando Isaías 41, diciendo, este es mi siervo en el que yo tengo complacencia, viene ahora a pasar en un momento que el Espíritu Santo
En una manera, casi siempre lo asociamos con fuego, con aceite, pero aquí viene en una forma corporal y de paloma, y viene a posarse sobre el Hijo de Dios. Esto es un momento maravilloso. Es un momento glorioso. El Hijo de Dios no inició su carrera sin que el Espíritu Santo lo ungiera. El Hijo de Dios comenzó su ministerio bajo el pistoletazo del Padre y la unción del Espíritu Santo. Entendemos la palabra pistoletazo, vendría a ser una palabra pobre, insuficiente, pero para aquellos que sabemos un poco de atletismo sabemos que una pistola se dispara y los atletas salen a correr. Es una frase típicamente española, lejos de hacer honor a la gran verdad que estamos aquí enseñando. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces corremos a hacer cosas sin el permiso del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces actuamos sin antes habernos asegurado que nuestras acciones han sido juzgadas a la luz de Dios y han sido santificadas por Dios para poder ser aquello que deben de ser? Muchas veces los creyentes tomamos poco tiempo para orar antes de hacer. No somos muy diferentes de las acciones religiosas que podemos ver en aquellas personas que reconocen a Dios en una manera insuficiente. Hombres que antes de empezar una tarea, vemos en futbolistas, en toreros, que se santiguan, que hacen cosas. Muchas veces los cristianos lo hacemos casi igual, es algo muy aprendido, poco efectivo y con un tiempo muy corto para que realmente Dios nos dé una respuesta en nuestro hacer. Y por eso tenemos poco fruto. El Señor quiere ungirte, quiere ungirme. Y aquí tenemos esta bendita lección. Porque lo que viene después, si no tienes el Espíritu Santo, será tu fracaso. No tendrás con qué resistir al enemigo. Y todo terreno que tú cedas será terreno que él se aprovechará hasta que pueda derribarte. Y si Cristo inició su vida en estas condiciones, mostrando quién él era, con la aprobación de la bendita Trinidad de Dios, mostrando ese detalle tan fundamental y tan importante, ¿qué vas o qué voy o qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo quieres vivir, hermano? ¿No estamos un poquito cansados de hacer lo que queremos? ¿No estás cansado? ¿No crees que hay cosas que se pueden hacer mejor que las hacemos? Es tan difícil reconocer esto. ¿Es ofensivo que nos digan esto? No creo, ¿verdad? No creo. Ahora me miráis con caras de pistoleros. Todos los pistoleros que atracaban trenes y bancos iban así como vosotros. Entonces no sé si fiarme de vuestras caras. Es broma. Entonces aquí podemos ver cuántas cosas iniciamos sin la aprobación de Dios, sin la dirección, sin la unción del Espíritu Santo. Solo quiero decirte algo. Están condenadas a fracasar. No dilates más el tiempo. Varía tu vida. Mira una cosa, en Números 20 tenemos un ejemplo. En los mejores hombres suceden estas cosas. Y si pasan en los mejores, evidentemente que no pasarán. Mínimo en mí.
Vamos solamente a leer el versículo 8 al 13. Sabemos la historia. Pero aquí tenemos un ejemplo. De estas dos preguntas que yo estoy haciendo. Y un ejemplo de hacer lo contrario. Correr sin que nos manden y evidentemente actuar sin haber sido santificados en nuestras intenciones. Es importante esto que estamos hablando. Dios le había dado a Moisés el derecho de liderar al pueblo. Amén. Dios le había dado a Moisés la autoridad y lo había reconocido delante del pueblo y había mostrado milagros a través de la fe y del poder evidenciado espiritualmente por este hombre. Un hombre de una carrera impecable, de un testimonio para Dios impecable, el más manso debajo de la tierra. Pero lo que estamos aquí contemplando es que podemos llegar a acostumbrarnos a hacer sin preguntar a Dios. Él ya había actuado y había sacado agua de una roca golpeándola tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay ahora? Voy a hacer lo mismo. Me han invitado a predicar, me han invitado a enseñar, pero no me he pasado 2 horas de rodillas pidiendo que el Señor me otorgue una palabra para la iglesia. He estado 10 minutos de rodillas y 1 hora estudiando. Eso no es muy normal, ¿verdad? Pero es lo normal. Sin embargo, es lo contrabíblico. Dios quiere que estemos más tiempo pidiendo, rogando, necesitando su acción santificadora para llevar a cabo nuestra vida. En cualquiera de las formas, situaciones, objetivos y deseos que queremos llevar a cabo. Tú necesitas esta experiencia para ser un buen padre, un buen esposo, un buen ministro, un buen diácono en la iglesia, un buen cristiano. Es la norma mínima, no estamos hablando de algo máximo, es lo mínimo que un cristiano debe de vivir, una dependencia de Dios, una fe sincera en Dios y evidentemente una acción santificadora del Espíritu Santo en su vida. Pero todo llega a ser normal. Y de repente nos encontramos con los grandes disgustos. Porque no he tenido sensibilidad, no he tenido oído, no he tenido ojos, no he tenido un corazón para comprender la importancia de algunas cosas en mi vida. He seguido dedicado a mi trabajo, me he enfocado en mi ejemplo, me he hecho grande ante mis propios ojos, pero me he olvidado de mi relación con Dios. Esto fue el error de Moisés. En una manera ligera, en la carne, en la propia energía de la carne, en la propia fuerza de la carne, golpeó la roca sin amor, sin misericordia, sin compasión, sin ningún tipo de ternura, sin ningún tipo de respeto, actuó. Y en este momento, Dios le habla en esta manera y le dice lo siguiente. Verso 12. Bien, el pueblo bebió. El fin no justifica los medios, nunca, no te olvides. Con Dios las cosas no van así. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí,
El hombre que había desafiado a Faraón, el hombre que había sido capaz de echarse a sus espaldas a miles y miles de personas y llevarlos a través de un desierto cruzando un mar rojo con uno de los milagros más grandiosos que podemos ver en la Biblia, donde ese mar se separó en dos paredes para que el pueblo pasara en seco. Dios le dice: no has creído en mí. De esto estamos hablando. ¿Y para qué había que creer en Dios? Para santificar a Dios. Para realmente mostrarle en su santidad a través del propio ejercicio de mi vida cristiana. Yo tengo que enseñar a Dios como Dios se ha mostrado a mí, como Dios se muestra en la Biblia. Yo tengo que hacer que mi vida inútil, insuficiente, falible, capaz de errar, todas estas circunstancias que acompañan a mi propia vida, por la propia gloria del Espíritu Santo en mí, tienen que llevar a que pueda mostrar a ese Dios glorioso, claramente santificado y separado en su morada de santidad, donde Él vive, donde Él existe, donde Él está y donde Él tiene el control de todo lo que somos en este mundo. Moisés no lo hizo. Y Dios no se lo consintió. Bien podíamos decir, para una vez que cometo un error. Diría un español: por un perro que mato, me llamas mataperros. Así somos. Pero Dios no piensa como nosotros. Y si no comprendemos, y si no asimilamos, y si no somos sensibles para poder entender profundamente el enfoque de nuestras acciones y la dependencia que tenemos de Dios, podemos incurrir en lo mismo. La iglesia de Corinto fue tan bendecida por Dios. Nosotros, si nos comparamos con esa iglesia, estamos muy fríos, muy faltos de muchas cosas. Era una iglesia rica en gracia, rica en dones, rica en experiencia, pero se volvieron locos y empezaron a actuar bajo la energía de la carne, y Dios tuvo que corregirles por el propio hablar del apóstol. Y él claramente le recordó y le dijo: tenéis que entender algo importante. Recuerda, no ignoréis acerca del poder espiritual, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Recuerda que cuando vivías una vida de pecado, eras llevado de aquí para allá por ídolos mudos, pero por acciones y manifestaciones claramente espirituales que decían que Jesucristo no era nada, era anatema. Pero ahora que os controla el Espíritu de Dios, podéis decir que Jesús es Señor. ¿Para qué? Para que mande en mi vida. Para que Él sea el jefe. ¿No? ¿No es este el asunto cristiano? Pues esto es la clave del éxito. Y después le dice, en una manera muy clara: hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, de manera de servir en la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, o sea, acciones que dan sentido al don y al ministerio, pero Dios es el mismo en todos. Entonces, lo que hace Dios, tiene que hacerlo Dios siempre, no tú. Y esto fue lo que ocurrió aquí. La energía de la carne fue manifestada por Moisés bajo una acción similar que años atrás era espiritual y correcta. Así podemos cambiar todos. Yo no fui santificado delante de tu pueblo. Por lo tanto,
La razón por la cual tú saliste de Egipto, ¿cuál era? Entrar en una tierra prometida, en una tierra que fluía leche y miel, en la tierra de la promesa. Tú, evidentemente, no serás quien meta a esta congregación. O sea, ¿qué él está diciendo? Tú fuiste el que la sacaste, tú fuiste el que la guiaste, pero por este error tú no serás el que la meta. Es una verdad que debemos de contemplar con honradez. Entonces claramente dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel, y él se santificó en ellos. O sea, Dios no fue afectado en su esencia. El que realmente sufrió las consecuencias de la incomprensión fue su siervo. Vamos un momento al final de Deuteronomio para que veas que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que su palabra es firme y es fiel y es estable. Cuando llega al final de la vida de Moisés, y todavía pasa un tiempo desde el momento donde estamos históricamente, ¿sí?, al momento donde hemos llegado ahora mismo. Entonces, Dios permitió seguir a Moisés, y cuando llegaron a las puertas de Canaán, entonces Moisés escuchó la voz de Dios y le dijo, mira, ven aquí. Para este tiempo Aarón ya había muerto. Y ahora le dice, mira, ven aquí. ¿Qué te dije años atrás? Moisés intentó orar y decirle a Dios, dame, evidentemente, el favor de entrar en esa tierra. Y Dios le dijo, basta ya, no sigas insistiendo. Y cuando llega el momento, el Señor le dice así, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo. Este es el monte donde murió Moisés y donde se supone que está su sepultura y donde sucedieron cositas que son difícilmente explicables en cuanto a contender por el cuerpo de Moisés, ángeles de Dios con ángeles diabólicos. Y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Contempla mi fidelidad. Contempla que yo no cambio. Gózate en tu fe, gózate en tu vida. No hay por qué sentir en el corazón una desilusión con Dios. Cuando uno entiende en el corazón lo que Dios determina para uno, no hay decepciones. Vete ahí y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. En la misma manera que Aarón está hablando de la propia esperanza que tuvieron los santos en el Antiguo Testamento, aunque claramente está hablando de su muerte. Y ahora dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin. ¿Por qué? Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Vamos un poquitín más adelante. Y vamos a ver el testimonio de Moisés, para que no te quedes con mal sabor de boca. Si el Señor te disciplina en algo, entiéndelo. Tenemos que aprender a hacer las cosas bajo la dirección y la unción de su Espíritu Santo. No pueden salir bien las cosas que iniciamos en la carne. Entonces tenemos que aprender a veces de sus resultados. Amén. Y en esto, como digo, la vida del Señor Jesús nos enseña mucho. Dice así
podríamos conectar ya en el verso 5 del capítulo 34, ya nos ha dicho lo que acabamos de leer. Versículo 7 nos da la edad de cuando Moisés murió, nos habla de la fuerza física que tuvo Moisés hacia una edad muy avanzada. El verso 8 nos habla del amor que este líder recibió y cómo le amaban en el propio pueblo a quien dirigió, evidentemente, a lo largo de sus últimos 40 años de vida. Vemos la persona que Josué, que viene a ser el siguiente, el sucesor de Moisés. Y ahora el verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esto nos habla de una relación profunda, espiritual. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Podemos aprender de que la vida de Moisés fue una vida capacitada por Dios, ¿sí? Ungida por Dios. Todos los hechos poderosos fueron obras, evidentemente, del poder de Dios manifestado a través de la vida de su siervo. Exactamente igual vemos en Jesús, exactamente igual vemos en la Iglesia Apostólica y exactamente igual tendríamos que ver en estos días. Pero podemos aprender que en el momento en el que uno inicia una carrera carnal, sin el consentimiento, sin la dirección, sin el permiso, en una actitud no de obediencia, en una extralimitación de nuestra vida cristiana, evidentemente podemos vivir situaciones que, como digo, no son deseables. No he condenado a nadie. Creo que he hablado con franqueza a mí mismo y a aquellos que me han querido escuchar. Pero si algo te he querido decir en esta mañana, es que el ejemplo de Jesús es para enseñarnos esto. Que no corras si Él no te manda. Que no hagas si Él no ha santificado tus propósitos. Y que realmente no te extralimites en nada que tenga que ver con Él, si lo estás haciendo en la fuerza de tu carne. Los resultados, como digo, pueden ser tristes. Creo que la Iglesia necesita esto. Creo que necesitamos, como digo, un renuevo en las energías de Dios, en los propósitos de Dios, en las ilusiones con Dios. Creo que necesitamos traer delante de Dios. ¿Y sabes cómo vamos a saber que tú has traído delante de Dios todos tus proyectos y propósitos personalmente? De que la Iglesia va a ver esta vida en ti. Y la Iglesia evidentemente va a participar juntamente contigo en una comunión, en oración, para fortalecer también tu vida. Porque esto, entre los miembros del cuerpo, debe de ser así. Debemos de fortalecernos en la comunión en Cristo. Moisés actuó por su propia cuenta, persiguió su objetivo y se olvidó de a quién estaba representando. Cuida los detalles de tu vida, hermano, los detalles de tu casa, de tu familia, de la gente que amas, de tu trabajo, de tu ministerio. Amén. Porque todo lo que no enciende el Espíritu Santo no es fuego. Sencillamente es nada. Son unos papelitos que se encienden, ¿verdad? Como dicen los andaluces. Hay un hermano que aprecio mucho que siempre me dice tiene menos llama que una candela de papeles. Es así. Tú enciendes periódicos y al momento va a aparecer algo, pero
eso va a tardar, ¿qué? Nada. En ser pura ceniza. Lo que enciende Dios es fuego constante. El fuego que arde constantemente delante de su trono, que es la vida agradable a Él. Amén. Que Dios os bendiga y vamos a orar. Y si el Señor nos permite, continuaremos con estas cosas importantes. Saludamos a nuestros hermanos que se han conectado y esperamos que el Señor también les haya bendecido.